de la ciudad. Bueno, un tema muy importante para tratar ahora, ¿no, Mer? Sí, exactamente, porque hace unos días ya venimos hablando de la crisis sanitaria, todo lo que tiene que ver con las situaciones que atraviesan los médicos, los laboratorios y obviamente nosotros como pacientes que nos encontramos en situaciones donde hay atenciones que dejan de darse directamente y este no es un caso aislado, esto empezó a trascender en las últimas horas y que tiene que ver con la atención de los cardiólogos y aquellas intervenciones que pueden dejar de hacerse como por ejemplo colocar un stent, realizar una angioplastía. Estamos hablando de temas muy sensibles, cardiológicos, que la verdad hay mucha gente que depende de esto y entendemos que tiene que ver con, por ejemplo, los precios de los insumos que deberían dejar de hacerse. Pero para entender un poco mejor dónde estamos parados, qué va a pasar con esto y cómo repercute inmediatamente en los pacientes que tienen más próximos la necesidad, vamos a hablar con Marcelo Alac. Él es médico, obviamente, prosecretario del Colegio Argentino de Cardiólogos e Intervencionistas. Perdón, Marcelo, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás? Muy bien. Muchas gracias por la invitación. No, por favor, nosotros te agradecemos a vos porque la verdad es que es muy interesante y preocupante la situación que está atravesando la salud en la Argentina y cuando hablamos de patologías cardiológicas además entendemos que hay gente que está en urgencia o en emergencia y que no se hagan angioplastías, que no se coloquen stent, es una situación extrema. Entonces queremos saber primero por qué se da, qué es lo que está pasando. Mira, yo te ampliaría la preocupación, si me permitís, perdón por empezar así directo al hueso. La realidad es que no es solamente en las urgencias. 3 de cada 4 personas fallecen por enfermedades no transmisibles. Y dentro de esas enfermedades no transmisibles, la enfermedad cardiovascular ocupa un rol central. Si tomamos solamente la cardiovascular, la que tiene que ver con el corazón y las arterias, eso ocupa más o menos el 33%. Es decir, no es solamente la urgencia, es la atención programada de la realización de una angioplastía, como se ve ahí en el croquis que ustedes están mostrando, cuando una arteria está lesionada, que se pueda abrir esa arteria. Yo, si me permitís también como intro y como para dejar planteado el problema, el tema de insumos es fundamental, por supuesto, es fundamental porque no contar con los stents hoy, te diría, es casi, uno podría decir que es una mala práctica si uno termina una angioplastía y no coloca un stent, ¿no? Pero a esto tenés que asociarle también que el equipamiento que nosotros utilizamos, la tecnología que se utiliza, es una tecnología de muy alto costo, y eso también aumentó. Y la tercera, que no es menor, que siempre la dejamos para el final, mala nuestra, error nuestro, es que los honorarios médicos están por el piso. Literalmente, si yo les cuento los valores que se cobran por una consulta, están realmente muy mal. Pero son como tres cuestiones complejas que hacen que esto sea todo un problema macro que es difícil saber por dónde arrancar. Ahora, ¿estos insumos son importados? ¿Por qué subieron tanto sus valores? Mira, hay de todo, hay de todo. Vos hace un ratito estabas mostrando el year of the year, el año sobre año de 284% en algunos productos. Nosotros tuvimos valores que aumentaron muchísimo más. A ver, un Avocat, que es una aguja que viene con un capuchón de plástico que nosotros lo usamos en cada procedimiento, aumentó 960%. Una hojita de visto. Los guantes aumentaron 740%. Los medios de contraste, estos estudios se utilizan con material contrastado para poder de alguna manera teñir la arteria y poder opacificarla y poder verla a través de un radioscopio, digamos, que nos permite ver el estado de la arteria. El medio de contraste aumentó más de 1100%. Por eso te digo, la mayoría de estos son importados, pero no la totalidad. Los stents, sí, en su inmensa mayoría son productos importados. Quizá acá llama mucho la atención porque estamos hablando de materiales que conoce el común de la gente. Es decir, cuando uno le habla de stents, la gente en algún momento lo sintió escuchar por algo propio o por algún familiar, por algún vecino. El stent suena. La verdad que si yo le digo, miren, los Avocat también aumentaron, los dispositivos, las agujas de punción aumentaron, eso a nosotros también nos consta, las telas adhesivas, a ver, aumentaron todos los costos. El equipamiento, para que ustedes se den una idea, un equipamiento que uno necesita para hacer ese estudio que están viendo ahí en pantalla, todo ese equipamiento estamos hablando de $500.000. Ahora, doctor, una consulta. Diego Pérez, ¿cómo le va? Buenas tardes. Sí, ¿cómo estás, Diego? Con lo que nos han aumentado las obras sociales, las prepagas a todos nosotros, que ahora nos van a descontar un mínimo, porque no va a ser lo que se va a retrotraer como corresponde, con eso que nos han aumentado, ¿no se puede
pagar a ustedes principalmente y todos los insumos que se necesitan? Mira, yo no me voy a meter en el tema específicamente de las prepagas. Sí, porque en definitiva todo lo terminamos pagando nosotros siempre, ¿o no? Sí, pero hay una cuestión, Diego, que me vos, yo, todo, ¿no? Digamos, ¿no? No vos como médico, vos lo terminás pagando de alguna manera también. También, por supuesto. Pero si vos me permitís, Diego, el tema de la prepaga y los costos operativos que tienen, el costo de financiamiento del sistema de salud es algo mucho más complejo que el aumentar la cuota del pago de un mes. Es decir, aumenta la cuota del pago y eso no significa que se traslada automáticamente a mayor adquisición de insumos y a mejor pago del honorario de los médicos. Eso no ocurre, no hay una traslación así de directa. Eso no está pasando. Para que vos te des una idea, se estima más o menos que los países europeos lo que destinan para el tratamiento de la enfermedad de cada individuo, y esto tomalo en forma global de todos los países europeos, son $5.000 al año para cada uno de los pacientes. En la Argentina, si nosotros tomamos los 3 sistemas, quizá en la práctica privada estaremos aproximadamente en una cifra cercana a los $2.000 al año de lo que les permite destinar para la cobertura de ese paciente. En la práctica pública y semipública estamos más cerca de $500, $600, $700. Es decir, estamos prácticamente en un 10-15% de lo que efectivamente se necesitaría. Porque, insisto, lo que yo le decía al principio, que el grueso de la población se enferma por enfermedades cardiovasculares. En el planeta se mueren 60 millones de personas. En la Argentina se murieron, de acuerdo al último censo, 110.000 personas por problemas del corazón. Es la causa más prevalente. Claro. Ahora, perdón el énfasis, pero me parece que es importante transmitirlo con claridad. A ver, la realidad es que quizá en algunas otras cosas se puede ver cómo lo acomodamos y qué es lo que hacemos. Seguramente hay muchas cuestiones que podemos tratar de trabajar en conjunto, pero en esto, si no colocamos los insumos que corresponde, está la vida del paciente en el medio. No, es lógico. Digo, nosotros hablamos recién de los cambios de hábitos en las compras y en los consumos, de ir a segundas marcas y demás. Y uno obviamente siempre prioriza el alimento, que es lo que definitivamente entra en el cuerpo y tal vez cambia un papel. En esto no hay opción de una segunda marca. Uno tiene que ir siempre por lo que le salve la vida o por lo que le haga bien. Acá no se pone en duda. ¿Puedo dar un ejemplo de esto que acabas de decir que me parece fundamental? La verdad que no lo hubiera encarado por ese lado para lo mío, pero me das pie perfecto. Una segunda marca para atender un infarto, porque en definitiva termina siendo una segunda marca, es pasar una droga que se llama trombolítico. Imagínense que es como un anticoagulante, por darle algún nombre, que se le pasa a la persona cuando está en agudo para que disuelva el trombo. El trombolítico aumentó su valor a lo largo de los años. Hoy comprar RTPA, que es el trombolítico más efectivo, está en una cifra cercana a 5 millones de pesos. De acuerdo al Kairos, al nomenclador. Es decir, no es una cifra traída al azar. El valor de la angioplastía, que ha demostrado ser mucho más efectiva versus los trombolíticos, no aumentó en la misma proporción. En eso está enganchado también lo que es el honorario del profesional. Lamentablemente, el honorario del profesional también está por el piso. Ahora, ¿ustedes tuvieron que cancelar algún tipo de atención o es lo que podría llegar a pasar a futuro si no tienen un tipo de respuesta frente a esta problemática? Mira, la realidad, yo acá estoy en representación del Colegio Argentino de Cardiologólogos Intervencionistas y nosotros seremos aproximadamente alrededor de 550, 600 personas a lo largo de todo el país, con lo cual te puedo dar fundamentos que nosotros hemos escuchado y relevado. No tenemos una encuesta concreta que diga cuántos casos se postergaron, pero sí muchos tuvieron que postergar determinadas prácticas porque los insumos te van llegando con una cierta demora. La realidad es que el sistema es amplio, es muy complejo. Yo les decía el tema de los honorarios y no es algo que lo traigo por la ventana. El tema de los honorarios médicos es algo muy importante de considerar porque eso hace que muchos profesionales piensen en emigrar. ¿Sí? Claro. Nosotros cuando hacemos las encuestas de quiénes son los que piensan continuar o cómo se ven dentro de unos años si se ven realizando su práctica aquí en el país, muchos dicen, no, yo tengo intención de emigrar, por lo menos la intención está. Esto también se ve
en generaciones jóvenes de entidades vinculadas a la cardiología clínica. Hoy por hoy nosotros estamos agrupados con todas las instituciones de cardiología clínica, de electrofisiología, es decir, estamos todos tratando de englobar el problema cardiovascular porque, como les decía, se lleva el 33% de la mortalidad. Claro, muchísimo. Doctor, ¿y cuál sería la solución? Para que los escuchen a ustedes, ¿qué tendría que pasar para que esto se revierta y la gente tenga garantizada su salud? Porque me imagino toda una población temblando ahora, quien tiene problemas cardíacos o quien tiene alguna mínima dolencia, ¿no? Obvio. Mira, lejos está de nosotros en sembrar el pánico, Diego, te lo digo con una mano en el corazón. Nosotros lo que queremos es alertar, porque la realidad es que nosotros los pacientes los recibimos. A ver, claro. Nosotros terminamos de hacer estudios, yo todavía acabo de terminar el último caso, y la realidad es que la fluidez, el flujo de pacientes es enorme y es constante. Claro. En esto me parece que la solución pasa por entender el problema globalmente, y eso significa planificar qué cantidad de prácticas uno estima que va a realizar, porque siempre que uno tiene una determinada población, aproximadamente uno puede saber qué cantidad de stents se van a colocar. El stent, insisto, es como, si ustedes quieren, el marcador y lo que nos nuclea, lo que nos ensambla a la comunidad y a nosotros. Pero en esto hay que sumar los catéteres, las cuerdas, los balones, las llaves en I, las llaves, los manifold de 3 vías. Es decir, hay un montón de otro material. Quizás el stent es como el paradigma de lo que todos vamos a comprender claramente. O sea, que se soluciona haciendo una planificación integral. Vos no te olvides que estos insumos entran, son todos insumos en moneda extranjera, que por supuesto a medida que fueron pasando los años, ese valor fue decreciendo desde ya, porque son insumos que ya se fabrican en forma masiva, pero sigue teniendo un impacto sobre la práctica cada uno de esos insumos, porque no aumentó lo que le pagan las coberturas sociales o las empresas de medicina prepaga, lo que le pagan a las instituciones para la realización de la práctica. No aumentó en la misma manera de lo que vos tenés de gasto para la realización de la práctica. ¿Y fueron escuchados por el Ministerio de Salud? ¿Ustedes ya pudieron llegar? Sí, mira, nosotros ya tuvimos una reunión con el ministro de Salud. Sí. Estuvimos con el doctor Russo, Mario Russo, y ya le hemos planteado el problema y se comprometió a abordar el problema para ver cómo se puede resolver. Porque esto no es un problema que viene de hace 15 días ni 4 meses. Esto es un problema que hay en la salud en la Argentina. Es decir, el problema de la salud es que está desfinanciada y necesitamos, por primera vez, ustedes habrán escuchado muchas veces una frase un tanto antipática que nosotros decíamos: no nos aplaudan, denos insumos para trabajar, cuando estábamos en la pandemia. No queríamos aplausos, nosotros lo que queremos es trabajar. Vivimos de esto, vivimos de estar en la urgencia con el paciente y resolverle un problema. Entonces, lo que queremos es poder brindarles esa solución, ¿no? Desde ese punto de vista hemos encontrado una respuesta positiva, pero yo te diría que esto es, en este momento es contrafáctico. O sea, tenemos que esperar que pase el tiempo y ver que esa respuesta efectivamente se materialice y podamos salir de esta situación de crisis. Bueno, te agradecemos mucho esta comunicación, esperemos que sirva esto para que sigan escuchando y esto se revierta cuanto antes, porque es urgente esto. Ahí está listo. Les agradezco que le den difusión a estos temas, porque no es algo que es transitorio y que nos vamos a despreocupar enseguida. Estamos hablando de la salud cardiovascular de la población en general. Esto que yo les decía de los valores no es solamente en la Argentina, ocurre en todo el planeta. Claro. ¿Sí? Bueno, muchísimas gracias, Marcelo. Por favor. Muchísimas, Marcelo. Muchas gracias. Alac, un placer enorme. Gracias. Lo mismo digo, muchas gracias.